Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de libros bonitos, de esos que se sienten como un abrazo, que igual no son libros que te cambian la existencia, pero sí que te acompañan durante un momento donde solo te van a aportar cosas buenas. Si quieres saber qué libros japoneses te traigo en esta ocasión, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Voy de Sí. Y bueno, si llevas tiempo por aquí, ya sabes que de vez en cuando me da mis lecturas, ¿no? Lo suficiente como para hacer pequeños vídeos temáticos centrados en libros cozy, en libros feel good, esto que se llama ahora como literatura healing, literatura de sanación, que una cosa que a mí no me atraía mucho a priori. Y, sin embargo, pues es una cosa que le he cogido el truquillo y hay veces que mi cabeza me pide leer uno de estos libros donde no es tanto ni el cómo están escritos, ni la historia, porque muchas veces incluso puedes prever lo que va a pasar. Es simplemente libros donde tú los abres y sabes que te van a dar confort, donde no lo vas a pasar mal, te van a entretener, te van a evadir y a veces eso es justo lo que una persona necesita. Estos están siendo meses complicados para mí, muy estresantes, con muchos cambios. No soy yo la más amiga de los cambios. A mí me gusta la rutina, me gusta la calma, que no haya sorpresas en el día a día. Y claro, estar en un entorno nuevo, en una casa que está a medio montar, donde, bueno, esto al final es un proceso largo, pues bueno, me tiene un poco descolocada, me tiene un poco estresada, me tiene un poco mal, en definitiva. Y en estos momentos complicados, un día más, la lectura es lo que me salva, es lo que me ayuda a estar un poco mejor, me ordena la cabeza y me evade de cuando estoy viviendo pues, situaciones que me están siendo complicadas de gestionar. Entonces, como podréis estar imaginando, he leído mucha literatura de este tipo. Además, justo como venía de un viaje a Japón, recurrido mucho a literatura japonesa feel good y es que estoy pues contentísima porque muchos me han gustado bastante y os vengo a hablar de estos libritos. El primero que leí no lo tengo aquí porque justo vinieron mis padres a ayudarnos con la mudanza y mi madre se lo llevó. Que el libro se llama Mis lunes con aroma a matcha, está escrito por Michiko Aoyama. Esta es una autora que yo ya he leído. Bueno, ya puedo decir que he leído los 3 libros que tienen traducidos al español. El primero que leí es La biblioteca de los nuevos comienzos, que es mi favorito, me encantó ese libro, además llegó como a mi vida en el momento perfecto. Voy a ver si encuentro algún vídeo donde hable de ese libro en concreto, lo dejaré por aquí si aparece, lo voy a buscar, así que va a aparecer. Me encantó ese libro y luego publicó Planeta, que es quien publica esta autora, un libro que se llamaba como... no me acuerdo, Mis días en el pequeño café de Tokio o algo así, pero es que en japonés se llama de una forma completamente diferente, se llama algo así como, no sé, mis miércoles o los miércoles con sabor a cacao o algo así, creo recordar. Bueno, el caso que aunque me gustó, me dejó un poco fría, ¿vale? Y este forma, el que estoy hablando ahora, el de mis días con mis lunes con aroma matcha, es que tío, todos los libros se llaman igual, la verdad, y me hago un lío. Forma biología con S, se pueden leer perfectamente separados y me ha gustado muchísimo más. Es verdad que yo pensé que iba a girar un poco más en torno al té, de lo que luego gira, pero en el fondo me ha encantado. Entonces, bueno, tenemos una estructura típica de este tipo de libros cozy, que hay un lugar en común y se nos van a ir contando diferentes historias que van a estar enlazadas entre sí, ¿vale? De una forma más o menos sutil, ¿vale? Digamos que la historia es independiente, pero bueno, como que engancha, ¿no? Para mí es como que el final de una casi le da el relevo a la otra. Un personaje que es secundario en una historia pasa de ser el protagonista en el siguiente. Además, en este caso son 12 historias y cada una sucede en un mes del año. Entonces eso, bueno, la verdad que me gustó mucho porque la autora lo va uniendo con diferentes cosas típicas de Japón en ese momento del año, ¿no? Entonces ese detalle me encantó, que son cosas que son importantes o no realmente para la historia, pero a mí que me gusta tanto pues Japón y la cultura japonesa, pues tío, siempre sacas un poco de aprendizaje y eso me pareció muy guay. El caso es que en la cafetería, que se supone que es protagonista del libro anterior, del de Mis días en el café de Tokio, que en realidad casi no sale ese café, bueno, pues resulta que en ese café, en esa cafetería,
un día el dueño, que en realidad era un personaje muy misterioso del primer libro, decide hacer como un pop-up, no sé, como un evento especial que en vez de servir café van a servir matcha ese día, además como de una forma como muy tradicional, nada de matcha latte ni cosas como modernas, sino como matcha puro, que se va a servir con wagashi, es decir, con dulces tradicionales japoneses y tal. Pero no hace nada de publicidad ni nada. Entonces, él cree que la vida va a llevar allí a las personas que sean y van a disfrutar mucho de ese momento y de hecho, tomarse ese día, digamos como que va a influir en sus vidas para bien. Entonces, esa parte, ese mensaje me gustó mucho del que parte la historia de que a veces no todo es hacer publicidad, que las cosas se llenen de gente, sino, no sé, como la sostenibilidad también, un poco utópica, pero que tal, se ve mucho en Japón porque hay como muchos negocios pequeños, bueno, otro tema. No sé, como disfrutar otra cosa, ¿no? Hay como enfocar los negocios y la vida desde otro punto de vista. Yo sé que estoy diciendo una cosa como súper idealista en el sentido de, bueno, si tienes un negocio, tienes cosas que pagar, tienes que ganar dinero. Yo sé, pero este es un libro y me gustó como la idea que hay de base, ¿no? De que este señor tendrá sus medios o lo que sea y entonces bueno, haces este negocio pues como para disfrutar y como para poner en valor el match y como un momento contigo mismo o con alguien querido pues puede enfocar tu vida. Esto que os estoy contando son reflexiones mías sobre el libro, que nadie me venga a decir que hago spoilers. Total. Que pues vamos a tener 12 historias que van a tener más o menos que ver con este lugar. Empieza evidentemente allí, pero bueno, como digo, algunas luego se van alejando un poco en el sentido de que, por ejemplo, este café está en Tokio y van a haber varias historias que van a suceder en Kioto, que es otra ciudad de Japón, que es de donde proviene pues la familia que luego puso este tal. Entonces, bueno, historias muy bonitas. En este caso no es un libro con realismo mágico, sino que son historias, bueno, de personas ayudando a personas, de gente pues que consigue avanzar cuando lo está pasando mal por una cosa o por otra. Y la verdad, pues yo que sé, hay una pareja que está pasando una crisis. Me gustó mucho la de una de las historias que pasaba en verano, me acuerdo por cosas que pasaban, que es la matriarca de una familia que da los dulces a esta cafetería, ¿no? Y como la historia de la empresa y cómo ella logró ciertas cosas, cómo la relación con la nieta es complicada. Y la verdad que tocan temas súper diferentes, todos ellos como muy aterrizados en la vida real y que pueden ser problemáticas normales de las personas, pues yo que sé, problemas para relacionarse, problemas que te llevas mal con la familia, X rencor que llevas dentro, que estás pasando una mala racha. Cosas que también luego te están como muy centradas en Japón, en plan, mira, es que yo soy una actriz de un tipo de teatro muy concreto, ¿qué tal? Vale, pero eso tú, el mensaje, lo puedes llevar a mi forma, a mis elecciones, no han sido a lo mejor las que mi familia quería, pero yo por vocación he hecho esto, ¿no? Bueno, no sé. Me gustó un montón este libro, la verdad, me lo dio todo, me hizo sentir muy bien y me reconcilió también un poco más con la autora porque eso que el anterior libro que me dejaba como un poco meh. Vale, el siguiente libro tiene un poco como todo para gustarnos a los lectores, esta idea de libros sobre librerías y demás, y se llama La librería de los viernes, está escrito por Sawako Natori y está editado por Espasa. La verdad que la edición es realmente súper bonita. Y en realidad, ¿vale? Tampoco tiene un componente mágico, aunque yo pensé que sí que lo iba a tener, porque va a girar en torno a una librería que está como en una estación alejada, que los rumores dicen, y al final está especializada en que si tú vas allí, como que van a encontrar exactamente el libro que tú buscas o el libro que tú necesitas en ese momento por el motivo que sea. Me gustó que luego no fuera tan mágico como parecía, sino que habla más casi de esa serendipia que hay a veces con los libros y luego también como que pone mucho en valor el trabajo de un buen librero que te escucha, que te recomienda, que conoce los libros, que conoce no solo las novedades, sino pues todo tipo de libros. Y también que pone un poco en valor las librerías de fondo, ¿no? Que tienen allí, pues es un tipo de librería que tiene pues mucho fondo, mucho catálogo, que no solo se basa en una constante rotación de novedades y en los bestsellers, sino que bueno, pues tienen allí pues un catálogo muy potente. Te enseña mucho también cómo un negocio así puede subsistir, ¿no? En este caso, por ejemplo, te lo enseñan que está cerca de un instituto, entonces a las horas en las que salen los chavales, pues ponen ciertas cosas más a la vista. Bueno, muy curioso. El caso
es que esta vez, aunque si bien cada capítulo tiene como una mini historia, sí que hay como una continuidad y hay un protagonista que se llama Fumiya y parece como un poco extraño y tal. Entonces, bueno, va a llegar a esta librería en busca de un libro para su padre. Sabemos que su padre está enfermo y un poco lo que le pasa es que su padre le prestó un libro y lo ha perdido. Entonces, aunque se le lleva otras copias, el padre como que nota que no es ese. Entonces, como vaya a buscar el libro de su padre, a ver si pasa esta magia. Está guay porque luego vamos a descubrir, esto bastante pronto en la novela, ni siquiera relevante, o sea, no son libros de trama verdaderamente que os pueda contar nada que os vaya a romper la experiencia lectora. Su padre es el dueño de una cadena de librerías muy famosa y él como que se desencantó un poco con el negocio porque pensaba como que no podía como llenar los zapatos de su padre, ni podía nunca entender los libros tan profundamente como su padre lo hacía, incluso perdió un poco como el placer de la lectura, se alejó de los libros porque siempre pensaba que se quedaba en una lectura superficial. Entonces, ¿eso para qué? Entonces, como que hablando con los libreros le dicen, bueno, pues es que el placer de leer es eso, no tienes por qué llegar a, no sé, a lo que el autor quería decir, mientras tú hagas una lectura que a ti te satisfaga y disfrutes leyendo, ¿por qué te tienes que comparar con las experiencias lectoras que tengan otras personas? Entonces, como que ese tipo de mensajes me gustaron mucho. Entonces, a lo largo del libro vamos a ver cómo él se va reencontrando, por un lado a sí mismo, también cómo va no sé, mejorando su relación con su familia sin que pasen demasiadas cosas, porque al final los problemas estaban sobre todo en su interior, y como también, bueno, pues va a hablar mucho de libros, de literatura y demás. Una pega que le pongo a este libro, por ejemplo, es que a mí me da la sensación de que en Japón se debió de publicar por entregas. Porque de eso no sé, como cuando lees clásicos de antaño, ¿no? En plan, te está diciendo ciertas cosas al inicio de cada capítulo una y otra vez, que cuando tú lo lees en una novela ya todo junto es como, ya lo sé, ya me lo he dicho 7 veces, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas sí que se notan un poco, pero bueno, tampoco nada que me rompiera la lectura, tampoco le pido yo a estos libros el estilo más increíble, el no sé qué, en plan, yo quiero pasármelo bien, quiero que me lo hagan, no sé, que me hagan sentir bien y demás. Me pareció un poco una oportunidad perdida, que no sé si habrá más libros de esto, o sea, podría continuar, porque siempre puede haber nuevas historias en la librería, que los personajes secundarios, porque hay 3, no me equivoco, creo que hay 3 libreros o 3 personas que trabajan en esta librería, creo que no se les explota lo suficiente, porque sí que se nos pintan como pues muy característicos para que distingas muy bien a cada uno de ellos y tal, pero se quedan un poco en personajes casi estereotípicos. Insisto, que tampoco pasa nada porque no estás pidiéndole a la vida nada loca con estos libros, pero es como, joder, qué guay, me gustaría saber más de esta persona, me gustaría saber más de esta persona. Como que a lo mejor en vez de estar tan centrado en la historia de Fumiya, me hubiera gustado que algunos capítulos estuvieran aún más centrados en las historias de cada uno de ellos, que las hay, ¿no? Pero más. Bueno, yo creo que me explico. Me pareció eso, un libro muy agradable de leer, me aportaba mucho confort entrar aquí, saber que los personajes iban a estar hablando de libros todo el rato, los libros les iban a ayudar a conocerse mejor los unos a los otros, a conocerse a sí mismos. Me gustó mucho, aparte, bueno, que luego tiene toda esta ambientación de la librería, que también es muy guay para conocer un poco pues, el día a día en una librería de una forma no especialmente idealizada, ¿no? Sí que te aterriza mucho pues, también las partes más aburridas de trabajar en una librería. El inventario, problemáticas como que te roben, lo difícil que es llegar a fin de mes, el tratar de equilibrar, pues eso, tener pues long sellers y libros que tú como librero consideras buenos y que son tus apuestas con lo que realmente se pide más, con los bestsellers del momento, con las novedades. Muy guay, me gustó mucho, la verdad. Luego leí un libro que se llama Te receto otro gato, de Shiu Ishida, que también lo publica Planeta, que es evidentemente la segunda parte de un libro que se llama Te receto un gato, del que os hablé hace tiempo. En este caso sí que hay claramente un componente mágico, aunque no es el componente mágico lo que ayuda a las personas a solucionar sus problemas. Me explico. La cosa es, en Kioto hay una clínica médica o psicológica, la clínica Kokoro, que es muy especial. De hecho, como que solo llegan a ellas personas que están pasando pues, un mal momento a nivel emocional, ¿vale? O sea, o se sienten solos, o están atascados, bueno, lo que sea, están pasando un mal momento. Entonces, de perdidos de alguna manera, bueno, el caso es que cuando llegan allí, para empezar, la secretaria es una persona súper extraña y el doctor es aún más raro. Y cuando salen de allí,
algunos creen que es un psicólogo, otros creen que es un médico y tal. La movida es que le recetan un gato, ¿vale? Entonces ellos se van con un gato a casa y ves las cosas que les pasan y cómo el gato va a influir a veces más y a veces realmente el gato no hace demasiado, pero en el fondo sí, para mejorar la vida de esas personas o para ayudarles a avanzar o lo que sea. Entonces, realmente esa parte ahí no hay magia. Hay magia o en un elemento fantástico, esto tiene más que ver con lo que es la clínica en sí y los personajes que la regentan. ¿Se puede leer este libro sin haber leído el segundo? Sí, porque realmente te enteras de todo y al final las historias son independientes, pero si has leído el primero, ya sabes ciertas cosas, ¿vale? En el primero, aparte de los casos diferentes, las pequeñas historias que hay en cada capítulo, se va desvelando poco a poco el misterio en torno a la clínica. Entonces, si tú llegas al segundo y ya sabes eso, ya puedes entender ciertas cosas y hay muchas cosas que no se te dan explicadas, pero creo que tampoco pasa nada. A mí personalmente me ha gustado más el segundo, ¿vale? Si bien sí que me ha gustado el primero, evidentemente poder entender lo que hay detrás del doctor y de la secretaria, las historias me han gustado más las del segundo, ¿no? Como que me han tocado más, me han emocionado más, me han parecido a lo mejor incluso algunas menos estereotípicas o alguna que la otra que me chirrió un poco ciertas cosas y aquí pues me han gustado mucho porque creo que había hasta como cosas sorprendentes para mí. Por ejemplo, la primera historia nos habla de una chica que lo que vemos en principio es que ella está teniendo ella siente que está teniendo una crisis con su pareja, con su novio, por una serie de cosas y que él se está alejando y con el avance del capítulo, bueno, pues hay una serie de revelaciones que ella tiene y me gustó, ¿no? Hacia dónde llega eso y cómo interviene el gato, me gustó que tuviera la amistad un componente importante en este relato. Y luego, por ejemplo, hubo otro que me gustó mucho que va de un señor mayor, jubilado, que se ha quedado viudo además y bueno, es lo típico, ¿no? Pues como que la familia está muy preocupada por él y está como demasiado encima, el que solo quiere hacer sus cosas tranquilo, que lo dejen en paz. Y de repente van a pasar cosas y se va a unir bastante con su nieto, que es adolescente, que también pues está, que nadie lo entiende de la familia, ¿no? Entonces como que de repente ahí hay una unión bonita y bueno, se va también al mismo tiempo ahondando poco a poco en algunas de las historias en estos personajes comunes que son el doctor y la secretaria y vamos conociendo pues más cosas de ellos, de su pasado, de su presente y un poco en torno a la magia que hay en esta clínica. Me gustaron mucho, creo que si os gustan los gatos os va a encantar este libro porque es muy divertido. No tienen un papel como tan... como tan protagonista como cabe esperar los gatos, al final son las historias de los humanos, pero los gatos son muy importantes, así que sí que os lo recomiendo, me parece un libro divertido. Vale, luego me leí este libro que se llama El correo del crepúsculo, que está escrito por Hiyoko Kuriso y publicado por Neko Books, que es la segunda parte de En la tienda de los deseos. Segunda parte... no, porque se puede leer por separado, os voy a decir mismo universo, ¿vale? Yo cuando leí La tienda de los deseos, que me gustó un montón, y de hecho a Luis también le gustó mucho, pues pensé que era un libro suelto o que podría haber más libros relacionados con La tienda de los deseos, que era una pastelería donde cada dulce tiene un poder mágico, podríamos decir. Entonces las personas que llegan allí eligen un dulce y, bueno, vamos a ver las cosas que le pasan cuando se toman ese dulce. Sorprendentemente, vamos a ver que lo que nos va a dar esta autora es un barrio mágico, ¿no? Entonces, aquí vamos a conocer otro de los negocios de este barrio. La idea es que solo las personas, de nuevo, ¿no? Como que están pasando un momento complicado en su vida o necesitan ayuda para superar algo, no sé qué, consiguen llegar a un barrio que de aspecto tiene... nos escribe como un barrio de época Showa, ¿vale? Si queréis podéis buscar en internet Showa, S-H-O-W-A, es hace unas décadas en Japón, entonces tiene este ambiente como de antaño, a veces como un pelín decadente ahora y demás, entonces como que la gente lo ve así y cuando llegan allí en realidad solo puedes ir como a la hora del crepúsculo más o menos, si no recuerdo mal, y bueno, pues puedes ir a los diferentes negocios que vamos a entender que hay más y van a pasar cosas, además siempre están regentados por personas extrañas, que no os voy a adelantar nada de ellas, pero
en las que al menos en uno de los capítulos se nos va a contar la historia de esa persona y son capítulos bastante guays. Entonces, en el correo del crepúsculo, que es el que he leído ahora, básicamente tenemos como una oficina de correos, pero es muy particular, ¿no? A la vista parece una oficina de correos normal, pero cuando llegas allí, en realidad lo que se te permite es escribir una carta a una persona que tú elijas, tanto en el presente como en el pasado como en el futuro. Entonces tienes que cumplir como una serie de requisitos, en plan tienes que pagar un dinero que es como irrisorio, ¿no? Como si tienes que pagar 7 céntimos por mandar la carta, tienen que escribirla como en un espejo al revés. Entonces, claro, imaginaos, ya escribir al revés es difícil, pero encima hacer kanjis, o sea, hacer los caracteres japoneses, pues aún más. Entonces la gente ahí sufre bastante porque también, pues como nosotros, cada vez la gente escribe más ordenador y con el móvil y ya no estás tan acostumbrada a escribir a manos y encima al revés, y tiene que tener como una extensión muy concreta. Entonces, bueno, pues ahí está la magia. Vamos a conocer la historia de diferentes personas que llegan allí y van a enviar pues una carta a alguien en el pasado o en el futuro. La persona que está allí es la que se encarga de dárselas y son muy emotivas. La verdad que me ha gustado mucho. Porque la tienda de los deseos me gustó un montón, pero algunos eran estaban como divertidos y tal. Me ha parecido muy emotivo, muy nostálgico. Hay historias que tu lloradita te la echas. Tu lloradita bonita, ¿vale? No es un libro que te deje como roto de pena, para nada, son libros bastante feel good, como os decía al inicio, pero sí, te toca teclas que van a doler un poquito, que te van a emocionar. Hay historias que no os quiero adelantar nada, son historias muy bonitas, al final nostálgicas, donde pues eso, las cosas que no se dijeron o que no vas a poder decir, ya sabes por qué, ¿no? Pues a lo mejor son gente enferma que sabe que no va a vivir más tiempo, bueno, lo que sea. Las cosas que no se dijeron o que no se van a poder decir, pues quedan aquí dichas y en algún momento, pues sabes que las personas van a recibir eso. Entonces, la verdad que son muy bonitas. Me gustó un montón este libro, me pareció muy especial, me pareció además como una sorpresa muy guay ver que esto va a ser como una serie de Barrio Mágico. Y la verdad que os lo recomiendo un montón porque me pareció precioso. Y de la misma editorial de Neko Books, este ya lo leí hace más tiempo, leí Un instante contigo, ¿vale? De Naoko Higashi. La verdad que son muy bonitas estas ediciones. Iba a decir, tipo... Antes tenía muy bonito y tal, y lo mismo es inteligencia artificial y lo que faltaba, ¿no? Pero aquí dice que la ilustración de la cubierta es de Ana Oncina, que parece una persona, así que la verdad que ahora sí puedo decir, me parece súper bonita. Y este libro me gustó y me lo pasé bien, pero es verdad que no me pareció tan cozy o no sé, tan agradable y de que te deja con esa sensación de bienestar como los otros. De hecho, me generó un conflicto, tipo, ¿me quieres vender esto? Creo, como a lo mejor como algo bonito y no lo estoy viendo yo así. Me explico. La premisa de este libro es que hay personas en cada capítulo, está dedicado a una persona que se mueren, entonces tienen la oportunidad, digamos, de reencarnarse en un objeto en el que consideren. Entonces ven la vida de sus seres queridos desde ese objeto. Entonces hay historias como muy bonitas, pero a mí me generaba sobre todo angustia, la verdad, en plan, tú allí siendo un sofá, no lo sé, como yo pensaba, yo igual, no sé, preferiría trascender, no sé cómo deciros. En ese sentido me ha gustado, un segundo voy a buscar un libro. Bueno, es que ahora que tengo los libros un poco ordenados, pues puedo encontrarlos. En ese sentido, que iba a decir de los libros que hablan de la muerte, que ya no es un tema que sea a lo mejor a priori especialmente genial de leer sobre ello, me gustó mucho más el enfoque de este libro, que es El pequeño estudio de los recuerdos perdidos de Sanaka Higari, editado por Grijalbo. Os hablé bastante de él hace un par de años cuando lo leí. La cosa es que las personas cuando mueren llegaban a una suerte de estudio fotográfico donde la persona que estaba allí les había sacado como unas cuantas fotografías de las que tenían que elegir, eran de momentos de su vida, ¿vale? Entonces tenían que elegir como la que más les importara o a la que más quisieran volver. Entonces como que vuelven a ese momento de su vida, lo reviven, luego vuelven al estudio otra vez y como que mueven así como una lámpara que crean, o sea, como un momento como de despedida y de final. Me pareció pues muy bonito, la verdad. Entonces como que me reconfortó mucho
porque además estaba en una fase de duelo muy complicada y este libro me ayudó mucho. Y no digo que no me haya gustado, la verdad que me lo pasé muy bien leyéndolo, pero no era una sensación como de confort, sino de, por favor, que yo no me tenga que quedar atrapada en un objeto más, ese sentimiento. Pero la verdad que las historias eran bonitas, pero algunas un poco duras. Por ejemplo, yo que sé, hay uno de una abuela que se queda en un regalo que le hace a su nieto porque es como era muy importante para él y el nieto se deshace de ese regalo, ¿no? Y lo que pasa después. Y fue como, bueno, no sé si esto me gusta mucho, pero la verdad es que está bien, me pareció reconfortante, me pareció diferente también. Siempre me interesa, es un poco a lo mejor oscuro esto, como libros que hablan de la muerte de diferentes maneras, incluso desde que una perspectiva un poquito más healing o bonita a priori. Entonces, bueno, sí, os lo recomiendo. Y el último libro del que quiero hablaros es este, Hogar, Dulce Hogar, de Chiaki Ida, editado por Planeta Comic, que es, bueno, es que no diría que es un manga exactamente, es como una mezcla yo creo entre manga y artbook y es que es súper bonito. O sea, básicamente tenemos las casas de, creo que eran 5 chicas y sabemos como un pelín de sus vidas, pero sobre todo son los dibujos, hay muy poca historia como tal, es más como meterte un ratito en la vida de diferentes personas que viven una vida tranquila, disfrutan a lo mejor pues de cocinar, del tiempo de leer un libro, de ver una película, de salir un rato a la terraza, no sé, me pareció como súper reconfortante. Creo que en el viaje a Japón vimos que había más tomos, así que espero que poco a poco los vayan sacando. Este libro no va de nada, absolutamente, y esa es la verdad y me encantó. Lo he estado leyendo, si se puede decir así, ya 2 o 3 veces porque es que os prometo que me hace feliz, me pone contenta, me da ganas de estar en casa, de disfrutar las pequeñas cosas de la vida y eso es algo que, no sé, me genera como muchísimo bienestar y por eso quería recomendároslo también. Y nada, estos son los libritos que he leído así buen rolleros, cozy últimamente. Espero que hayáis sacado pues alguna recomendación si os gustan este tipo de libros. Si no te llaman la atención este tipo de libros, pues entiendo que no habrás llegado hasta el final de este vídeo, porque yo sé que son café para cafeteros. Al final estos libros no a todo el mundo le llaman la atención y lo entiendo porque yo era esas personas y miradme ahora, la más fan. Tengo casi 2 baldas de libros cozy y me hace feliz solo de verlos. Cuando los veo como que recuerdo lo que me hicieron sentir y eso me pone muy contenta. Así que nada, espero que si necesitas un libro de este tipo hayas sacado alguna buena idea de por aquí. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final, espero de verdad que te haya gustado y esto parece ser lo que contiene el vídeo.